¿Y si te dijera que las próximas semanas podrían marcar el rumbo de todo el mercado en lo que queda de año? Porque sí, después de meses complicados con caídas, dudas, mucha volatilidad, la tecnología ha vuelto a despertar. Y no de cualquier manera. Estamos viendo subidas fuertes, entusiasmo renovado. Y ahora llega el momento de la verdad, la temporada de resultados. Y en el centro de todo esto están las llamadas 7 magníficas, como no, las empresas que han liderado el mercado, que han impulsado este último rally, que ahora tienen que demostrar todo este optimismo que está justificado. La gran pregunta es, ¿estamos ante una nueva fase alcista o el mercado se ha adelantado? Porque cuando estas compañías presenten resultados, no solo afecta a sus acciones, afecta a todo. En este vídeo vamos a analizar en profundidad cada una de ellas, qué se espera, qué está descontando el mercado y sobre todo, dónde pueden estar las oportunidades y también los riesgos antes de que publiquen resultados en las próximas semanas. Si quieres entender qué puede pasar en el mercado ahora mismo, este vídeo no te lo puedes perder. Vamos a ello. Antes de nada, vamos a ver cuándo presentan resultados las 7 magníficas, ¿no? Y no hay mejor lugar para ello que el calendario de resultados de investing.com. Como veis, podéis seleccionar aquí el tiempo donde queréis ver las presentaciones de resultados o directamente podéis ver, teclear aquí el nombre de la acción, por ejemplo Tesla, y aparece directamente las presentaciones de resultados. En concreto, Tesla es la primera que presenta de las 7 magníficas, ¿no? Y lo hace el 22 de abril próximo. Si seguimos buscando todas estas acciones, veríamos, por ejemplo, la siguiente que presenta resultados es Amazon el 23 de abril. El día 29 de abril, dato importante, plato fuerte con Microsoft, Meta y Alphabet. El 30 de abril, Apple y ya más un mes después, Nvidia el 30 de mayo. Así que vamos a empezar analizando estas acciones, ¿no? Y la primera de ellas que tenemos que empezar a analizar, ¿no? Simplemente por cercanía, ¿no? Y porque es la primera que presenta resultados, es Tesla, ¿vale? Y la vamos a hacer como siempre con Investing, pero ya sabéis, la herramienta de análisis de acciones, análisis de mercados de investing.com. Lo primero que vemos en Tesla es que en los últimos días ha habido un crecimiento bastante importante del precio de la acción. Ahora mismo se está moviendo en la preapertura, cuenta con un precio de 391 actualmente, cuando el valor justo, el valor razonable, el fair value de Investing Pro le da un precio de 263. Esto quiere decir una desventaja, una sobrevaloración del 33%, con lo cual ya tenemos que tener en cuenta un primer signo de riesgo, ¿no? El rango de mercado está en el medio de las 52 semanas, los analistas le dan mucho más potencial, ya sabemos que más o menos el valor razonable solo cuenta aquellos datos fundamentales, ¿no? Aquellas métricas fundamentales, y los analistas incluyen también otro tipo de percepciones, ¿no? Con lo cual podría estar entre un rango medio entre estos dos valores. La salud de la empresa, esto ya sí que es objetivo, esto ya sí que es importante. No llega a lo que sería el aprobado, ¿no? Ya sabemos que Tesla cuenta con unos condicionantes muy importantes, ¿no? Que le hacen que su salud financiera empresarial esté rondando el 2. Ya sabemos que es una nota entre el 1 y el 5 que acapara bastantes métricas, cada una de ellas, ¿no? Que podéis ver en detalle, y no llega al 5, con lo cual el rendimiento financiero, la estabilidad financiera, no es que sea pésima, no es que sea mala, ni mucho menos, pero hay que tener cuidado con ella. No es el punto fuerte de Tesla en estos momentos, ¿vale? Podemos ver datos de ingresos, ingresos netos, podemos ver el crecimiento de los ingresos, ahora nos detallaremos un poco más en estos detalles, el PER de un 387%, o 387, perdón. Podemos ir viendo los pro tips, ¿vale? Que son aquellos detalles, ¿no? Donde resúmenes de los datos fundamentales más importantes de una manera muy visual, con rojo y verde, muchos de ellos en rojo, hay que tener cuidado. Aquí vemos el crecimiento de esta última semana. Sin embargo, si vemos más allá, en los últimos meses, últimos 3 meses, en el último año, un crecimiento incluso del 62%, teniendo en cuenta toda esta caída, ¿vale?
pero si nos tenemos en cuenta los últimos 3 meses, incluyendo esta, de nuevo este pico al alza, sería un 10% de crecimiento, de caída. Vamos a los resultados, ¿vale? Vamos a la previa de estos resultados, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de Tesla? Pues lo que vemos es el 22 de abril, ¿vale? El BPA estimado es 0,38, el beneficio es 22,6. Ha habido cambios de tendencia de manera significativa, ¿no? En los últimos días de los analistas con el BPA a la baja. Cuidado con esto. Y vemos aquí también lo que ha hecho Tesla en las últimas presentaciones de resultados. Como vemos, en este caso de aquí y en este caso de aquí, el resto es muy volátil el día de la presentación de resultados. Cuidado con esto. Un 3%, un 8%, un 10% a la alza, un 19%, un 14% a la baja, un 14% a la alza, un 12% a la baja, con lo cual, aunque se haya estabilizado un poco en las últimas presentaciones de resultados, cuidado con esto. Es una acción muy volátil el día que presenta resultados. Sí que es cierto que ha ido mejorando las previsiones o igualándolas en las últimas, tanto de BPA de ingresos en las últimas presentaciones, pero mucho cuidado con Tesla. No es una acción muy volátil que se fija más en las noticias, ¿no? En que puede haber más que en del valor de la acción en sí, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, con un detalle en la parte de los ingresos, en la parte fundamental, vemos que se ha estancado en los últimos periodos, incluso en el interanual hay un descenso claro. Fijaros aquí, desde un 70% que marcó en 2021 a un 50 en el 22, 18 en el 23, 0,9 en el 24, menos 2,9 en el 25. Cuidado porque los ingresos interanuales están bajando. Aquí en este nuevo apartado tendríamos que ver un cambio de tendencia significativo. La próxima acción que podríamos analizar sería Amazon. Empezamos con la visión general y si veis aquí ya los datos son totalmente diferentes. A pesar de estas últimas caídas en los últimos días, ha tenido un crecimiento importante en los últimos días y ya cuenta con 248 y prácticamente el valor razonable se iguala, ¿no? Con 251. Pequeño porcentaje al alza, con un rango de 52 semanas en la parte alta. Los analistas le dan un poquito más, ¿vale? Pero como estamos viendo, los 12 modelos de inversión, en este caso de Investing Pro, le otorgan una media de 251,98 a la empresa Jeff Bezos. Vemos que la mayoría de estos múltiplos o estos modelos de inversión está por encima del precio actual, salvo aquí 3 o 4, pero la mayoría está por encima del precio. Eso es buena señal. Totalmente contrario, gran rendimiento de la salud financiera de Amazon. Si vemos aquí también, incluso en el PER, aunque sea elevado, es 34, recordemos el anterior de Tesla, ¿no? Los ingresos, el margen de ingresos operativos, los ingresos netos, el crecimiento un 12%, datos importantes. Podemos ver la relación PER de 1,16. El perfil y los pro tips, bueno, vemos también que aunque mantiene algunos datos y etiquetas en rojo, también cuenta con bastantes en verde, con lo cual es buena señal. En los últimos 3 meses ya un crecimiento del 3,92, viniendo de una caída importante, ¿no? Incluso en el último mes un aumento del 17%. Si ya contamos la última semana, pues el 6%. En el último año un crecimiento del 42%, contando todo con esta caída, ¿no? Y luego la recuperación. Vamos a ver los resultados y vemos aquí fecha 23 de abril, BPA estimado 1,62, cuidado, beneficio estimado 1,77. Aquí cambios positivos en las revisiones del BPA de los analistas. Vemos también la presentación, o sea, qué ha hecho la acción en las presentaciones de resultados. También un movimiento importante, ojo, un movimiento importante donde hay un signo mixto, donde más o menos una presentación sube el precio de la acción, otra baja. Ahora mismo la tendencia, por lo que estamos viendo en la visión general, ¿no? En los precios de cotización, después de las últimas subidas, es
una tendencia a la baja, así que cuidado con esto, porque podría ser en el precio de la acción dependiendo de los resultados que presente. Aquí vemos que prácticamente siempre, en el 90% de las veces, han mejorado, ¿no?, las previsiones de los analistas, ¿no? Vemos aquí un menos 0,01%, que es prácticamente significativo, pero siempre ha mejorado los datos de los analistas. Importante, ¿no? Aquí los datos en Amazon, como sabemos, pues el cloud, la nube, etcétera, 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 son datos muy importantes y datos de previsiones de crecimiento, como podemos ver también en Investing Pro. Simplemente un detalle, fijaros, la gráfica totalmente diferente. También el crecimiento de los ingresos ha descendido bastante. Esto se debe también a la inversión, ¿no?, que están haciendo todas estas empresas, ¿no? Pues como sabemos en inteligencia artificial, que evidentemente pues se tiene que notar, ¿no? Todo lo que sea seguir creciendo resultados de manera interanual, pues es importante. Si seguimos la tendencia, vemos la siguiente, que presenta resultados, aunque las presentan el mismo día, Microsoft, Meta y Alphabet. Vamos a ir primero con Microsoft, una de las empresas de software que ha sido castigada en los últimos meses, en las últimas semanas, por todo el entorno de la IA, que todas las empresas de software iban a caer. El señor mercado se volvió totalmente en contra de todas estas empresas y, oh sorpresa, se ha dado de la vuelta una vez más. Por eso es muy importante basarse en los datos, en los fundamentales. Está bien leer las noticias, está bien estar enterado, está bien cuál es la tendencia del mercado, ¿no?, en sí, o de las bolsas en general, pero mucho más importante son los datos y saber apostar por empresas de calidad. Os hago un indicio. Comentaros todo esto que os estoy contando no tiene que ver con ninguna recomendación de inversión, no tiene que ver nada con recomendaciones de compra o de venta de acciones, sino simplemente es analizar las empresas con una herramienta como es Investing Pro, ¿vale?, que tiene un valor importante a la hora de analizar acciones y ver los datos de manera sencilla y de calidad. Aquí en Microsoft vemos, después de las últimas subidas, 411. El promedio está en 457, más de un 9% al alza. Los analistas le dan 580, incluso más allá de los 457. Está en un rango incluso bajo de las 52 semanas. Salud financiera de gran rendimiento. Vemos aquí el PER de 25 en Microsoft. Atención, PER Forward de 24. Valoración EBITDA del 17. Si vemos aquí los pro tips, más o menos más porcentaje de etiquetas en verde. El precio de la acción, lo que ha hecho una caída del 10% en los últimos 3 meses y ya está iniciando la recuperación en las últimas semanas, ¿no? En la última semana un 10, por ejemplo, etcétera. Vemos la parte de resultados, importante. 29 de abril, BPA estimado 4,5, beneficio estimado 81,29. Revisiones al alza del BPA de los analistas, 18 han cambiado esa revisión, ¿no? Ojo importante, día de presentación de resultados, ya normalmente de caídas en el precio de la acción de Microsoft, salvo en dos presentaciones, tanto en 2025, ya del año pasado, en abril, justo en la misma hace un año, y en julio, el resto, caídas importantes del 2, 5 o del 9% en la última. Aún así, siempre mejora los resultados y las previsiones. Lo que pasa es que las exigencias son muy, muy fuertes, ¿no? Y las exigencias son importantes, ¿no?, a la hora de hablar de estas empresas. Vemos la parte fundamental, sobre todo lo que hemos visto, para compararlas con el resto. Ingresos crecientes, ingreso interanual sin llegar a ser creciente, por lo menos se ha mantenido, salvo las caídas que digamos estas últimas, se ha mantenido por lo menos por encima del 10% prácticamente en las últimas presentaciones de resultados, cosa que es importante, muy importante este dato para ver la tendencia creciente, que todo el dinero que se han invertido, ¿no?, en la IA por lo menos estén dando ya resultados, ¿no?, que eso es lo que quiere ver el mercado, no un resultado a largo plazo, sino algo
a corto plazo. El siguiente que podemos ver, evidentemente, vamos a ver Meta. ¿Qué pasa con Meta? Pues algo parecido, ¿no? Después de las últimas subidas prácticamente ha encontrado su precio justo, ¿vale? Es cierto que los analistas le otorgan un poco más de subida, pero con los datos en la mano y con las métricas está ahora mismo en su precio justo. El rango de las 52 semanas está en medio y aquí le vemos aquí en los 14 modelos de inversión que tienen mucha disparidad. Si con el multietapa le dan 1067, en el crecimiento estable pues le da un 551, incluso mucho menor de lo que tiene ahora mismo. Sin embargo, gran rendimiento en la salud financiera. Aquí vemos el crecimiento de los ingresos un 22%, un 28% de PER para este tipo de empresas es de las menores que ha podido tener en los últimos años. Mayoría de puntos en verde que en rojo en los Pro Tips, y como siempre pues vemos un poco la evolución en la última semana positivo, en el último mes positivo, en los últimos 3 meses positivo y en el último año evidentemente también positivo. Vamos a ver los resultados. Hemos dicho 21 de abril, 6,64 del BPA estimado y 55,49 cambios al alza del BPA de los analistas. Y mayoría de datos en verde que en rojo en las presentaciones de resultados de Meta. Muy importante. Es más fácil que estas tendencias se puedan romper y fijaros que siempre, o prácticamente siempre, ha mejorado las previsiones de los analistas, ¿no? En la parte fundamental también vemos aquí los ingresos otra vez crecientes y los ingresos interanuales un poco más ajustados, a pesar de que ha habido aquí desde el 2022 vemos aquí un crecimiento, aunque pequeño, constante, con lo cual es signo positivo para los analistas y para los inversores. Tenemos el siguiente empresa que sería Alphabet, ¿vale? Vemos que también después de las últimas subidas, el valor razonable le promedia con una sobrevaloración del 20%, ¿vale? Está en el rango alto de las 52 semanas, donde los analistas le dan 359, algo mayor incluso que su precio actual. También gran rendimiento. Un explorador de datos podemos ver el PER del 30, un poco mayor, pero aún así es algo aceptable para este tipo de empresas. El perfil de la compañía también con mayoría, un signo mixto de empresas de etiquetas verdes y rojas. Vemos aquí en un año ha crecido 115, en 3 meses tan solo un 1,32 después de las caídas, y en el último mes sí que ya se ha recuperado con un 9 y en la última semana también con un 5, ¿vale? A 2, importante, 29 de abril, día grande en los mercados, con también anuncios importantes de los bancos centrales, en la Fed, y del Banco Central Europeo al día siguiente. BPA estimado 2,61, beneficio estimado 106,7, crecimiento al alza del BPA de los analistas. Vamos a ver también tendencia positiva en las presentaciones de resultados, aunque en la última ha habido caídas. También mejora de todas las previsiones. Datos fundamentales con crecimiento de ingresos y con crecimiento, en cierta manera, también interanual de esos ingresos desde las caídas de aquí que estamos viendo en 2022, después de unos crecimientos espectaculares, una caída y aquí vuelta de nuevo al crecimiento interanual poco a poco. Vemos la penúltima de estas empresas, estamos hablando de las 7 magníficas, no nos olvidemos, vemos Apple. Lo mismo, sobrevaloración del 13%. Los inversores le dan un poco más de margen al alza. 96, ahora está en 266, no mucho más, pero algo de margen al alza. Los 14 modelos de valoración también más o menos se mantienen todos un poco en la misma media. Gran rendimiento de la salud financiera, como no podía ser de otra manera. El PER de 33, el crecimiento de los ingresos de un 10%, ahora lo veremos.
valoración de EBITDA del 25, el flujo de caja libre también en crecimiento. Los pro tips también muchos más en verde que en rojo, y al igual crecimientos en la última semana, el último mes, últimos 3 meses, último año. Datos de resultados. 30 de abril, BPA estimado 1,94. Apuntaros este dato muy importante para Apple. 100,9, y también crecimiento al alta de las previsiones del BPA de los analistas. Estamos viendo cómo en estas últimas semanas de una mayor euforia en los mercados están cambiando estas previsiones de BPA, ¿no? Aunque, ojo, tuvo una tendencia negativa Apple, que revirtió en las últimas 2 presentaciones de resultados. Eso sí, el movimiento, la volatilidad del precio de la acción de Apple no tiene nada que ver con otras que hemos visto, ¿no? Salvo aquí un 8% de alza, el resto se mantiene entre un 0 y un 3% de movimiento. Pero no es la volatilidad que estamos viendo en otras compañías dentro de los 7 magníficos, con lo cual es más estable, por así decirlo. La parte fundamental, los ingresos, menores incrementos, sí que es cierto, y aquí mucho disparidad, ¿no? Con crecimientos, bajadas de un año a otro, de cuando presenta un iPhone, un modelo, ya sabemos cuál es la función de Apple, ¿no? Y de todos los modelos que saca con sus pros y sus contras, ¿no? Con lo cual, todo lo que sea un crecimiento será un signo positivo, aunque vemos aquí que vemos caídas y subidas del crecimiento interanual bastante importantes. Y por último, la reina de las 7 magníficas, presenta resultados, la última, como más o menos siempre pasa, Nvidia. Está por debajo del valor razonable, un 13% al alza. Incluso los analistas le dan, evidentemente, un poco más, 268, con lo cual es una oportunidad importante, incluso teniendo el rango de 52 semanas en la parte alta. Vemos un rendimiento excelente, la única de las 7 magníficas que tiene un rendimiento excelente, una salud financiera de hierro, con ingresos, con un margen del 60%, con un PER del 40%, que tampoco es alto, pero bueno, estamos teniendo en cuenta de las 7 magníficas. Podríamos ver la deuda también solo del 7% con respecto al patrimonio, y evidentemente la mayoría de datos en verde. ¿Y qué pasa con Nvidia? Pues claro, un crecimiento en un año del 90%, en 3 meses del 6%, en una semana del 8%, en un mes, perdón, del 8% y otra semana del 8%, con lo cual crecimiento constante. Los resultados. Vamos, el 20 de mayo, he dicho yo 30 de mayo, 20 de mayo, ¿vale? BPA estimado 1,76. ¿No? Estimado 78,41. Previsiones del BPA al alza de los analistas también. 31 revisiones al alza por una en contra solo. Muy importante. Pero ojo, las exigencias, el nivel que tiene Nvidia es muy alto, con lo cual cada vez que presenta resultados, si no supera un listón que ya es muy alto, puede hacer caer el precio de la acción, con lo cual cuidado con el día de la presentación de resultados, ¿vale? Como siempre, una mejora de los ingresos y del BPA con respecto a las previsiones. Y en la parte fundamental, aquí sí que vemos una tendencia, ¿no? Un crecimiento exponencial, y sin embargo en los interanuales sí que ha habido un descenso en los últimos años, ¿no? El crecimiento que estaba teniendo en los últimos años era espectacular, ¿no? Aquí habría que mirar otras métricas y otros datos fundamentales de flujo de caja, de deuda, de inversión en CAPEX para hacer una foto un poco más general, ¿no? Pero bueno, para ver y comparar todas las 7 magníficas de la misma manera, podemos ver aquí el mismo tipo, ¿no? de métricas. Como os he dicho, antes de tomar cualquier decisión, valorar muy bien las métricas, los datos fundamentales, el apartado incluso técnico, la tendencia de los mercados, apoyaros en herramientas pues, como Investing Pro,
para tener un mayor control sobre vuestra cartera, sobre las inversiones. No os dejéis llevar por Mr. Mercado, por Mr. Market. Está a veces un poco loco y más últimamente, con lo cual pensar estrategias, pensar en acciones de calidad y dejar que más o menos el largo plazo y que Mr. Market pueda volver otra vez a recobrar la cordura. Sin más, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Buenas inversiones.